Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. No se preocupe, todos tenemos dificultades, sonrió abominablemente el joven, tendiéndole un rollizo sobre. En lugar de condolencias podría reducir el porcentaje, replicó secamente el cirujano, aceptando el paquete. Cada uno gana lo que puede, lo siento. Yo también me arriesgo. Si alguien que no sea mi padre se da cuenta de que se ha gastado tal suma de dinero a través del banco, inevitablemente surgirán preguntas, respondió el muchacho sin un ápice de pesar en la voz. Pero tal vez. Mira, cógelo, no lo dudes. No pienses que es algún tipo de delito, es puro dinero. Todo saldrá bien, pero sin papeleo ni burocracia. Será como pedir un préstamo normal, pero con un tipo de interés mayor por la urgencia. ¿No vendrán después los cobradores a prender fuego a mi puerta? El cirujano sonrió irónicamente. Señor Rondo, el jovencito puso los ojos en blanco. ¿Ha estado viendo la crónica criminal? Nadie va a amenazarle ni a intimidarle, no vaya a retrasarse en sus pagos, ¿verdad? El médico se limitó a asentir con el ceño fruncido, apretando el maldito sobre entre las manos. Quería tirarle los miserables papeles a la cara al insolente, pero las circunstancias. Trabajamos honradamente, y además, hemos concertado una cita con usted, sin engaños. Tuve que distraer a mi padre de asuntos importantes y preguntarle por ti. Solo tienes que pagar el dinero al banco a tiempo y los intereses. Los intereses se utilizarán para la mediación y, si es necesario, para contingencias. ¿Qué tipo de contingencias, Maximiliano? Interrogó Víctor. Estaba antinaturalmente pálido, tanto que casi hacía juego con su bata. Hacía tiempo que su rostro estaba marcado por profundas arrugas, que expresaban tristeza. Hacía tiempo que el hombre había dejado de sonreír, no se relacionaba con sus colegas y estaba tan demacrado que los viejos amigos apenas podían reconocer en aquel fantasma al hombre antaño vivaz y animado. No hagas preguntas innecesarias, ¿para qué te molestas? Usted recibe ayuda. Usted es quien la ha pedido. Del resto se encargan mi padre y su banco, y yo, un poco. Al final, si no lo quieres, puedes decir que no y entonces. Está bien, no me presiones. Ya sé lo que va a pasar. Si no fuera por las circunstancias, nunca me habría metido contigo. Eso suena hasta insultante. Maximiliano frunció los labios. Las ganas de lanzarle el sobre no hicieron más que aumentar, pero Víctor Rondo se contuvo y se guardó el dinero en el bolsillo. Al fin y al cabo, no había más remedio. El hombre estaba ahora dispuesto a hacer casi cualquier cosa para conseguir el dinero que necesitaba. Nunca en su vida había dependido tanto de la misericordia de otro hombre. El dinero lo necesitaba como el aire, porque su amada esposa había caído enferma, y tan gravemente que ni las habilidades personales ni los amplios conocidos en los círculos médicos le ayudaban. Por primera vez, al darse cuenta de lo desesperado de la situación, el cirujano se humilló de inmediato. Tendría que pagar. Mucho. Pero, ¿de dónde sacar el dinero? Sobre todo con tanta urgencia. El tiempo estaba literalmente en el reloj, por lo que gastarlo, no para ganar dinero, incluso la cuestión trivial de crédito era demasiado derrochador. La suma necesaria solo podía obtenerse sin referencias ni aprobaciones de agencias de préstamos rápidos semilegales que empezaban a cobrar intereses exorbitantes al final del primer mes. Era demasiado peligroso meterse en esta servidumbre. Y no aprobarían una cantidad tan enorme. Víctor Rondo estaba al borde de la desesperación. Trabajaba como un loco, no rechazaba los turnos extra e incluso empezó a hacer guardias nocturnas como traumatólogo. El médico jefe simpatizaba con esas combinaciones y aprobaba el doble e incluso el triple. Pero los cópex de trabajar en un ambulatorio normal seguían siendo apenas suficientes. Y entonces llegó otra factura de la clínica, donde su mujer se sometió a otra intervención. El médico necesitaba un medicamento adicional, caro, importado. Víctor no sabía qué hacer cuando Maximiliano apareció en el horizonte. Con un traje caro, en un coche bonito.
Olía a agua de retrete de marca, e incluso el pelo del joven proliferación parecía más caro que toda la vida del pobre cirujano. El tipo estaba en la clínica de los pobres, por pura casualidad estaba descansando en un restaurante cercano y accidentalmente se clavó una espina de pescado en la encía. La administración del restaurante lo derivó inmediatamente a la clínica de traumatología más cercana, donde un agotado Víctor estaba haciendo otro turno. El experimentado cirujano se ocupó del percance en un par de minutos, tratando suavemente la herida e incluso anestesiando el lugar del pinchazo. Los dientes, de un valor comparable al de una obra de arte, así como otras partes del precioso cuerpo, resultaron ilesos. Y Maximiliano, en su alegría, dejó una generosa propina. ¿No es suficiente?, sonrió el hijo del banquero, observando el modo melancólico en que Víctor miraba unos billetes crujientes. Está bien, gracias. No lo habría aceptado antes, es que ahora lo necesito de verdad. ¿Problemas? ¿Quién no los ha tenido? El cirujano respondió pregunta tras pregunta con un pesado suspiro. Estoy de acuerdo, solo que los demás pueden tener soluciones que nos sirvan a los dos. Maximiliano estiró los labios en una sonrisa. Cuéntame qué ha pasado. De hecho, ¿quién lo hubiera pensado? Comenzó Víctor avergonzado. El hombre no estaba acostumbrado a compartir sus sentimientos, pero como sentía que el ricachón podría ayudarle de alguna manera, decidió contárselo todo. Maximiliano escuchaba atentamente, asentía con la cabeza en todos los lugares adecuados e incluso hacía algún comentario comprensivo. Toda su expresión era de una pena inexpresable, pero por dentro apenas podía contener los bostezos. La historia del cirujano de toda la vida resultó ser una verdadera perogrullada. La comida barata y una vida de miseria habían dejado a su cansada esposa con una grave enfermedad. Grave, pero generalmente tratable, por una cierta cantidad de dinero. Esa era exactamente la cantidad que le faltaba a la familia. Y el dinero era ridículo, pero incluso con esos céntimos el desdichado médico apenas podía reunirlos. Semejante incapacidad para cuidar de sí mismo era despreciable. Y Maximiliano ya se había arrepentido de preguntar por las preocupaciones del humilde hombre, cuando de pronto se dio cuenta de que podía utilizarlo en su propio beneficio. Últimamente, hasta los bolsillos sin fondo de su padre habían empezado a vaciarse. Más exactamente, su paciencia se había agotado. Las interminables juergas en clubes nocturnos, las fiestas y el gasto de fabulosas cantidades de dinero en restaurantes habían sacado de quicio a papá. El respetable banquero decidió por fin empezar a educar a sus vástagos y cortarles el chorro de oro. Y esto aún podría tolerarse, si no fuera por una enorme deuda de tarjeta, ganada, en una de estas juergas. La mente combinativa de Maximiliano siempre le ha ayudado a salirse con la suya. El joven siempre estaba haciendo chanchullos, sacando dinero de la nada, pero ahora se le estaba acabando el tiempo. Amante de la vida fácil, nunca había trabajado un solo día en un empleo honrado, y no iba a molestarse con las preocupaciones de los mortales. A Maximiliano nada le gustaba más que el dinero fácil y rápido, y si no fuera por su deuda de juego con el expresidiario Antonio Castro, más conocido como Negro, ahora no estaría tan preocupado. No se altere, señor Rondo, creo que sé cómo ayudarle, sonrió amablemente Maximiliano. Bueno, ya lo veo, dijo Negro, mirando al joven mocoso. Se estremeció involuntariamente ante la perspectiva de una atención tan peligrosa. Maximiliano trató de mantenerse tranquilo, pero estaba notablemente nervioso. A diferencia de aquella noche en el club clandestino de póker, que había resultado ser una gran pérdida para el hijo del banquero. Su encuentro esta vez tuvo lugar en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, que pertenecía al Negro. El antiguo gánster, ahora libre, había decidido renunciar a su pasado delictivo montando un pequeño pero rentable negocio. Maximiliano se recompuso por fin y miró al expresidiario directamente a los ojos. Ojos grises, inexpresivos. El Negro tenía la misma edad que su padre, contaba con conexiones igual de amplias y era mucho más peligroso que un banquero de clase media.
Era mejor no bromear con gente así y, desde luego, no defraudarles cuando se les debía una gran suma de dinero. Era la primera vez que el chico se encontraba en una situación tan difícil. Un padre furioso le había bloqueado la mayoría de sus tarjetas, el banco solo le daba dinero como préstamo y necesitaba tiempo para poner en marcha otro plan de negocio. Tiempo que, evidentemente, Negro no iba a darle. No exactamente, pero hay una propuesta, dijo Maximiliano, arrugando nerviosamente la servilleta. Su interlocutor enarcó ligeramente una ceja, que probablemente fue la primera emoción que mostró en todo el diálogo. Giró desafiante el cuchillo de mesa entre sus dedos, captando el reflejo de Maximiliano en la hoja pulida como un espejo. Un cirujano me debe una gran suma, puedo venderle esa deuda. Es un hombre de confianza, dile que es de mi parte y lo recibirás todo de una vez. Con intereses. Luca tocó la hoja del cuchillo, comprobando el afilado. Al parecer, el cubierto no satisfizo al hombre y lo dejó a un lado. ¿Se vende?, murmuró en voz baja pero con firmeza el expresidiario. Es que, verá, pedí dinero prestado al banco de mi padre y hay que devolverlo. El cirujano ha prometido pagar intereses, así que basta con pagar mi deuda contigo y cerrar la cuenta de crédito. Es un ganar-ganar. Chico, parece que no sabes con quién estás hablando, dijo Negro, mirando por la ventana. Se reclinó perezosamente en la silla y empezó a hurgar con la mano derecha en el bolsillo interior de la chaqueta. Maximiliano quiso continuar su discurso, pero se congeló al ver el cañón de una pistola apuntando en su dirección. Tú, yo, nosotros. Tu padre, un hombre respetado en este pueblo, es la única razón por la que aún respiras. Anota la dirección del cirujano y lárgate. Maximiliano tragó saliva nerviosamente mientras miraba embelesado el negro canal del cañón de la pistola. Con mano temblorosa buscó a tientas una servilleta, se esforzó por encontrar un bolígrafo dorado en el bolsillo y luego garabateó con trazos irregulares la dirección de Víctor Rondo. Fuera, gruñó Antonio Castro entre dientes. Maximiliano se levantó inmediatamente de la mesa y se apresuró hacia la salida. Cruzó el pequeño aparcamiento, arrancó su flamante BMW y se alejó por la autopista. 20 minutos más tarde, cuando estaba literalmente al otro lado de la ciudad, pudo detenerse. Golpeó furiosamente el volante con los puños. Maldito gilipollas. Cabrón. ¿Con qué voy a cerrar este préstamo? Un plan bien pensado se había ido al garete. El chaval había tenido la intención no solo de regalar, sino de revender la deuda de Víctor para transferir los beneficios al banco. Sin embargo, el loco convicto decidió tomarle el pelo y quedarse con todo. ¿Y ahora cómo cerrar el propio cuerpo del préstamo, Tras librarse de la deuda de Antonio, Maximiliano se ha aferrado a sus obligaciones con el banco. De hecho, nunca ha salido del agujero en el que él mismo se había metido. Al menos los alguaciles no le pondrán una pistola en la cara. Además, la propiedad está a nombre de mi padre, gruñó, mirando con rabia a través del parabrisas. Lo siento, Víctor, hicimos todo lo que pudimos, dijo el jefe del departamento de la clínica donde yacía la esposa del cirujano. La cama de su habitación ya estaba vacía, las cosas estaban dobladas en una bolsa de la clínica privada. Todo limpio, ordenado, no como en su clínica gratuita. La única pena era que nada de este lujo ayudaba a Anita. Al final, Anita no pudo soportarlo, murió justo debajo de numerosas vías intravenosas. Ni la costosa medicación ni los complicados procedimientos funcionaron. Los médicos privados aseguraron que la mujer se estaba recuperando, pero entonces se acabó el respiro temporal y la querida esposa se consumió en un par de días. Tenemos una pequeña empresa de servicios funerarios en la clínica. Puedo pedirles que le hagan un descuento, dijo el jefe del departamento, poniendo una mano en el hombro del hombre. Incluso el gesto de consuelo estaba impregnado de una nota de mercantilismo. Todo aquello me hizo sentir asqueado y con ganas de abandonar el lugar cuanto antes. No lo hagas, lo haré yo mismo, murmuró Víctor. Recogió la bolsa,
tiró la tarjeta de visita y el folleto de la agencia de rituales y se dirigió a casa. Hacía mucho calor en el abarrotado autobús, pero había que vender el coche para que Anita pudiera ganar unas semanas más. ¡Qué ridículo! Al fin y al cabo era muy joven, solo tenía 33 años. Siempre había tenido una actitud alegre, soñaba con dar la vuelta al mundo, planeaba unas vacaciones para el año que viene. Víctor se apoyó en el cristal y cerró los ojos, apartando las lágrimas. En su cabeza se arremolinaban pensamientos sombríos, todo a su alrededor le parecía demasiado molesto, era imposible seguir existiendo en este mundo sin ella. El teléfono vibró en el bolsillo. El más barato, un pulsador, solo para mantenerse en contacto con el mundo exterior. Katita pregunta cuándo vuelves, no puede calmarse, quiere saber cómo está mi madre. Sí, Elena, siento llegar tarde. Puedes ponérsela. El cirujano se sacudió, intentando dar algo de emoción a su voz. Papá. Se oyó un chillido preocupado procedente del auricular. Sí, cielo. No te preocupes, estoy de camino, llegaré pronto a casa, daremos un paseo contigo. ¿Cómo está mamá? Preguntó su hijita todavía ansiosa. Está bien, está mejorando. No te preocupes. ¿Te veré pronto? Quiero que estemos todos juntos como antes. Pronto, hija, pronto. Dale el teléfono a Elena. Víctor apretó aún más los ojos, manchándose el puño con una sola lágrima. Los pasajeros sentados a su lado empezaron a mirarle en silencio. Las desgracias ajenas siempre atraían la atención de los curiosos, como una telenovela en la televisión. Sí, señor Rondo, le escucho, volvió a oírse la voz del vecino. Elena, ¿no tienes el teléfono de una funeraria? Se hizo un silencio, y la mujer al otro lado de la línea pareció sollozar, pero contuvo el llanto para no asustar al niño. Esperaba que no me fuera útil, susurró en voz baja. Gracias, no pierdas de vista a Katita y pasaré a ocuparme de todo. Por supuesto, claro que lo haré. Víctor colgó. El dolor y el resentimiento le atormentaban por dentro, desgarrando su alma herida con un cuchillo romo. ¿Por qué el mundo era tan injusto? ¿Por qué tanta gente buena se va de la vida? Anita y él eran felices, y hacía 5 años por fin habían conseguido dar a luz a una preciosa hija. Katita. La niña era solo un bebé, y Víctor no tenía ni idea de cómo contarle la muerte de su madre. Quizá ahora su hija era el único rayo de luz que mantenía al cirujano en esta luz. Simplemente, no tenía derecho a derrumbarse. A dejarla sola, a merced del destino. La pérdida de 2 padres que la niña no soportaría, sin duda, y el destino arruinado de la niña recaería únicamente en la conciencia del afligido padre. Anita no querría eso, así que no había manera de defraudar la memoria de su amada esposa. Pero, ¿cómo superar este dolor? ¿Cómo seguir adelante y luchar contra la nube de negros pensamientos? Pasaron algunas semanas. Víctor enterró a su mujer, en silencio, sin velatorio. Ver los rostros de sus familiares llenos de lágrimas y lástima le superaba. Tal vez se lo haga saber más tarde, pensó el hombre, mirando por encima de la pulcra tumba. La hija tampoco se había enterado aún. Lo único que se le ocurrió fue que su madre necesitaba tratamiento en el extranjero, por lo que tendría que vivir allí durante un tiempo. El hombre, con mano temblorosa, compró algunas postales y las envió en nombre de Anita. Las mentiras no podían durar eternamente, pero Víctor sintió la necesidad de tomarse un respiro antes de conseguir decirle la verdad a la niña. Buenas tardes, se oyó una voz tranquila. El cirujano se dio la vuelta y vio cerca a un hombre vestido con un traje gris. La ropa era de aspecto sencillo, pero evidentemente no era barata, y lo más importante era la mirada. La mirada del desconocido era penetrante, e incluso desde lejos apestaba a amenaza. ¿Son buenos los días pasados junto a una tumba fresca? Dijo Víctor, apoyándose en la barandilla. Los hay, créame, lo he visto. El desconocido negó con la cabeza. ¿Qué puedo hacer por usted? El tono del desconocido no le gustó nada al doctor. Había algo.
despectivo en él. Era como si al extraño no le gustara el hecho de que estuviera hablando con Víctor, aunque no le estuviera pidiendo una conversación. No puedo evitarlo. Me llamo Antonio Castro, pero eso no es importante. Lo importante es que no tengo tiempo para estar aquí contigo, interrumpió Víctor a Antonio. Tu deber. Maximiliano me lo vendió, así que no lleves el dinero al banco, sino a una dirección que te daré. ¿Entendido? Antonio se enfrió de inmediato. Era tan educado como un árbol muerto. Estaban separados por varios metros, pero el cirujano se sentía incómodo incluso desde aquí. ¿Vendido? ¿Cómo? Teníamos un acuerdo. El cachorro me debía dinero, pero en vez de pagarme honestamente, decidió tenderte una trampa. Es simple. No te metas con idiotas. Te metiste y te metiste en problemas. Aunque, si me pagas a tiempo, tal vez no salgas lastimado. Pero tengo una hija. ¿Y esto? El hombre se giró impotente ante la tumba. Una sonriente Anita le miraba desde la fotografía, sorprendentemente bien maquillada en aquella. Lo sé, y también lo de la hija. Pero una deuda es una deuda, dijo Antonio con una sonrisa de satisfacción. Yo no te aconsejaría que me pagaras tarde, porque también conozco tu dirección. La indirecta estaba más que clara. El bastardo mayor había resultado ser un verdadero canalla, involucrando a una desconocida en sus sucios juegos. Cabrón. Si hubiera sabido de antemano cómo iba a acabar, ¿se habría metido con el tal Maximiliano? Víctor se mordió el labio. Sus piernas flaquearon, pero se agarró a la barandilla y consiguió mantener el equilibrio. Castro miró al desaliñado interlocutor, conteniéndose a duras penas para no escupir bajo sus pies. La visión del médico le producía una aversión espeluznante. Y qué casualidad, este resultó ser cirujano. La más vil de las razas. Hacía unos años, el padre de Antonio también había estado en el hospital. El preso estaba entonces en la cárcel, pero incluso desde allí se las ingenió para llevar a su único ser querido a una buena clínica. Ayudó todo lo que pudo con dinero, habló con sus camaradas, para que cuidaran del anciano. Pero el padre no vivió lo suficiente para ver a su hijo. Murió en la mesa de operaciones y los médicos solo se llevaron las manos a la cabeza. El dinero, por supuesto, nunca fue devuelto. Por eso la historia de Víctor no le conmovió lo más mínimo. Negro escudriñó su expediente personal, que sus viejos conocidos habían reunido para él, y solo sonrió. Hay justicia en el mundo. Al fin y al cabo, estos carniceros inútiles también tenían que sentir por sí mismos lo que era perder a un familiar. Por eso el ex convicto decidió visitar al deudor en persona. Para expresar su desprecio, aunque algunos pudieran decir que era demasiado perjudicial. No me importa. Todas esas ratas de bata blanca son iguales, solo una de ellas pagó por los pecados de todas las demás, eso es todo. ¿Cuándo hay que devolver el importe? Preguntó Víctor ensordecedoramente. Te doy una semana. ¿Dónde hay que llevarlo? Antonio canturreó, sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior y la metió entre los barrotes de la verja, alrededor de la tumba de otro. Incluso acercarse al médico le repugnaba. Aún así, el preso escupió, hizo una mueca y se dirigió al coche, que le esperaba a la entrada del cementerio. Víctor le acompañó con la mirada, sintiendo el odio que bullía en su interior. Unos minutos de conversación bastaron para comprender que había que despedirse de aquel hombre lo antes posible. Esperando a que Antonio abandonara el territorio, el hombre se acercó a la tarjeta de visita y, sin mirarla, se la metió en el bolsillo. ¿Hasta el fin de semana? ¿Qué otra cosa podría vender para reunir el importe total en tan poco tiempo? Incluso suponiendo que hipotecara el piso, ningún agente inmobiliario tendría tiempo de hacer girar la propiedad en 7 días. Lleno de estos infelices pensamientos, Víctor se dirigió a la parada del autobús. No quería quedarse atrapado en un transporte abarrotado, pero tampoco con tantas deudas como para derrochar en un taxi. La suerte quiso que el autobús que necesitaba no subiera, así que tuvo que coger otro,
haciendo 3 transbordos para llegar a casa. El aparcamiento frente a la casa estaba sorprendentemente vacío para la hora que era. Solo se veían unos pocos coches, uno de los cuales era tan caro que obviamente no podía pertenecer a ninguno de los vecinos. Distrito de presupuesto, remanso, incluso un préstamo para un coche tan representativo estaba fuera del alcance de los lugareños. Al acercarse a la entrada, el hombre se dio cuenta de que la luz de la cocina estaba encendida. Qué extraño, se suponía que su hija estaba en casa de Elena. Tal vez la vecina había venido a buscar algo, hacía tiempo que tenía un duplicado de las llaves de su piso. Aunque, ¿no llamaría una mujer quisquillosa antes de entrar en casa ajena? Elena era demasiado educada, y aunque ya era prácticamente un miembro más de la familia, siempre pedía permiso. Víctor empezó a subir a su piso, maldiciendo al ascensor, que una vez más se había estropeado, y a la empresa gestora, que no era capaz de llevar a cabo reparaciones básicas. Tocó el picaporte de la puerta con dedos fríos y temblorosos, sintiendo que las palmas de las manos le sudaban profusamente. Las viejas bisagras crujieron, dejando entrar a su amo en el silencio del pasillo. Su mirada tropezó inmediatamente con las huellas de barro que conducían a la cocina. Evidentemente, no era Elena, quienquiera que fuese el intruso, ni siquiera se había molestado en quitarse los zapatos. Víctor se quedó inmóvil en el umbral, sin saber qué hacer. Los héroes de las películas siempre se precipitaban con determinación, pero el médico, acostumbrado a resolverlo todo pacíficamente, simplemente no sabía cómo comportarse en tales situaciones. ¿No adentrarse en lo desconocido con una barra de hierro? Después de todo, había hecho el juramento hipocrático y prometido no hacer daño a la gente. «Entra, ya estoy harto de estar aquí sentado solo», dijo una voz extraña. Víctor exhaló profundamente y se dirigió decidido hacia la cocina. En la mesa estaba sentado un hombre alto y apuesto. Sus sienes ya tenían una noble línea de cabello gris, y a primera vista aparentaba unos 60 años. Un perfil noble, rasgos refinados. El invitado no deseado fumaba un puro y echaba la ceniza directamente sobre el mantel. A Anita le encantaba el mantel, lo había heredado de su abuela. El colorido mantel hacía que su corazón se llenara de nostalgia. «¿Quién es usted?», preguntó Víctor con voz incolora. «Alejandro Pascal, el padre del tonto que te dio un dinero que no le pertenecía». Víctor frunció el ceño, sin dejar de examinar a su invitado. Así que eso era, el notorio padre del banquero con el que todo se había arreglado. Maximiliano dijo que usted estaba al tanto, añadió Víctor secamente. El chico se había pasado de la raya y sería castigado. No tenía autoridad para manejar nada que no fuera su propio dinero. Créeme, recordará esta lección durante mucho tiempo. Solo hay que arreglar unas pequeñas formalidades. Espero que aún no haya tenido tiempo de gastar toda la cantidad. El cirujano suspiró, sentándose pesadamente en su silla. Era la segunda oferta para pagar la deuda en un día. Ni siquiera sé a quién acudir primero. ¿Debería arruinarme? No lo entiendo. Alejandro enarcó una ceja. El cirujano volvió a suspirar y contó por qué le habían prestado el dinero, cómo había perdido a su mujer y la posterior visita de Antonio Castro. «Te daré toda la cantidad. Te lo devuelvo», espetó Víctor al final. «Deme al menos un día para respirar tranquilo. Acabo de enterrar a Anita, y a usted solo le interesa el dinero». El banquero miró con simpatía al hombre cansado. Apagó con cuidado su puro, pasando la ceniza del mantel a su pañuelo. «Sinceramente, pensaba que eras un jugador, como mi mocoso. Quería darte un pequeño susto para recuperar tu dinero. Pero veo que no es el caso». Alejandro se reclinó en su silla, dando vueltas por la habitación. «Ya sabes los problemas que he tenido con Maximiliano. No tengo ni idea de a quién se parece en carácter. Le di todo desde niño, los mejores maestros, una escuela pública. Todo en vano. Creció sin talento, un derrochador de vida. Mi padre solía pegarme cuando empezaba a hacer el tonto», murmuró Víctor.
Quizá yo también debería haberlo hecho. Alejandro Pascal se quedó inmóvil, mirando una fotografía pegada magnéticamente a la nevera. En ella, Víctor había hecho una foto de Anita y Catita paseando por un callejón del parque. La foto resultó ser muy buena, y el cirujano se sintió orgulloso de colgarla en un lugar destacado. Aún así, no podía ocultar la imagen, y no quería disgustar a su hija. ¿Quién es?, preguntó el banquero con voz temblorosa. Mi mujer. La difunta, respondió Víctor. Maldita sea, se parece tanto. El banquero sacó su teléfono y empezó a juguetear con el dedo sobre la pantalla. ¿Por casualidad conoce a esta mujer? Ante los ojos de Víctor apareció una imagen de la foto. Una mujer joven con un vestido elegante, parecida a Anita como dos gotas de agua. Es la madre de mi mujer. La he visto en su álbum familiar. Lástima que no pude conocerla en persona. No puede ser, murmuró Alejandro Castro, fascinado. Los recuerdos se agolparon ante sus ojos. Valeria, así se llamaba la mujer que una vez le había hecho girar la cabeza. Una aventura fugaz, aún no estaba casada. Su pasión era vívida, como en las mejores películas. Y entonces Valeria desapareció, y Alejandro, que entonces empezaba su carrera, no pudo encontrarla. El banquero miró detenidamente a Anita. Los rasgos faciales, el estrabismo de sus ojos, el color de su pelo. Y todo coincidía en la edad. ¿Podría ser la mujer del cirujano muerto su hija? A Alejandro le dolió el corazón, por primera vez en años. Junto a su madre había una niña, que también había heredado sus rasgos. ¿Su hija?, preguntó Alejandro emocionado. Catalina, solo tiene 5 años, asintió Víctor. A decir verdad, la niña también había heredado más rasgos de Alejandro que de su padre. El mismo perfil noble, la estructura característica de la nariz. ¿Podría ser la nieta?, pensó el banquero, estupefacto, mirando la fotografía. No sé qué pretendes, pero... No pienses en nada, me ocuparé de mi hijo y luego hablaremos. ¿Cómo? Pero el banquero no contestó. Se levantó en silencio, y con paso rápido se dirigió a la salida, mirando al frente con aire pensativo. Víctor quiso despedir al extraño invitado, pero se limitó a hacer un gesto con la mano. Tenía que darse prisa en cobrar la suma antes de que aquellos acreedores pudieran proceder a medidas más serias que las visitas de cortesía. Espero que estés de broma, dijo Maximiliano con enfado, mirando a su padre. Gracias por no llevarte un cinturón, replicó Alejandro, dirigiendo a su hijo una mirada fría. ¿Y qué se supone que voy a hacer yo en este agujero? Un agujero en la cabeza, y este es un pueblo bonito, lejos de la ciudad y con buenos vecinos. Mi amigo del ejército, ya retirado, se compró una casa allí. Vivirás en el campo, tomarás aire fresco. Recuerda, le obedecerás como yo, nada de alcohol, ni cartas, ni mucho menos drogas. Mantén la cabeza baja, o te echaré de casa sin un penique en el bolsillo. ¿Entendido? ¿Echarás a tu único hijo? Tú no eres mi hijo. Nunca lo fuiste. Su madre era una perra, y él salió a ella. Sabía que el hijastro no serviría de nada, pero esperaba educarlo. Lástima que no funcionó. No tienes derechos por sangre. Una palabra mía y lo perderás todo. ¿Por qué estás tan enfadado? Maximiliano gritó impotente. El recordatorio de que no era pariente de Alejandro Pascal le quemó con un resentimiento largamente guardado. Mocoso asqueroso. Alejandro se levantó de la mesa, amenazante sobre su hijo. Has jugado con el dinero del banco a mis espaldas, involucrando a un desconocido con un niño en brazos. Y si tenía una buena razón, yo tampoco soy un santo. Pero tú, un niño idiota, acabas de perder en una partida de póker y has decidido librarte por las buenas. Maximiliano se acurrucó en su silla, intentando apartarse de su padre, pero éste apoyó las manos en los reposabrazos, dejándole sin margen de maniobra. En los ojos del banquero brillaba una fría rabia,
cuyas consecuencias su hijo conocía de primera mano. Ya no estaba de humor para discutir, ahora podría librarse con un destierro al campo en lugar de algo peor. La deuda en el banco la pagaré de tu bolsillo, dijo Alejandro. Cuando vuelvas, trabajarás como todos para vivir del sueldo. Maximiliano se puso pálido, pero no se atrevió a interrumpir, tragándose sus objeciones y tratando incluso de respirar entrecortadamente. No había visto muchas veces a su padre tan enfadado. Ya está, lárgate, no quiero verte, dijo Alejandro Pascal con enfado, soltando a su hijo. El niño se levantó de un salto y salió de la habitación, y el hombre ni siquiera miró a su paso. Tal vez, al menos, la rutina militar de un viejo amigo ayudaría a dejar boquiabierto al mocoso. Alejandro se acercó a la ventana, mirando pensativo a lo lejos. El parecido de la mujer del cirujano con su antiguo amor seguía atormentándole. ¿Y si realmente era su hija? Entonces, aquella niña de la foto bien podría ser su nieta. Un banquero con visión para los negocios no estaba acostumbrado a que le atormentaran las dudas. Decidió no aplazar las cosas, se preparó, llamó a su chofer personal y fue a ver de nuevo al cirujano. Al mismo tiempo, debía tranquilizar al hombre diciéndole que su deuda estaba perdonada. El pobre hombre ya había sufrido bastante, no necesitaba más problemas. Subiendo al piso familiar, el señor Pascal llamó al timbre. No abrieron enseguida, el banquero tuvo que pulsar el botón unas cuantas veces más, escuchando el trino. Por fin, la cerradura chasqueó secamente, y el rostro lloroso de Catalina apareció en el umbral. ¿Qué ocurre?, preguntó Alejandro de inmediato. ¿Quién es usted? La muchacha frunció el ceño, mirándolo con severidad. Amigo de tu padre, he venido a visitarte. Parecía que te estabas quedando con una vecina. La tía Elena está trabajando hoy y papá se fue a alguna parte y no volvió. Los labios de la niña temblaron y grandes lágrimas se deslizaron por sus mejillas. La niña no estaba disgustada en absoluto. El corazón del banquero estaba dolorosamente apretado. La visión de un bebé llorando no podía dejar indiferente al insensible hombre. Deja que le llame, mientras tú te calmas y me invitas a visitarte, sonrió Alejandro. Papá dijo que no dejáramos entrar a extraños, gimoteó la niña. Entonces vamos a conocernos. Me llamo Alejandro. ¿Y tú? Catalina, dijo la niña. Bueno, ahora ya no soy un extraño. Y también soy amigo de tu papá. ¿Quieres invitarme a pasar? La niña asintió y abrió la puerta. El banquero entró, cogió a la niña en brazos y la estrechó contra sí. Catita, infeliz, se aferró inmediatamente al hombre, como si sintiera en él aún afín. No te preocupes, encontraremos a tu padre, no llores, dijo Alejandro Pascal suavemente mientras acariciaba el pelo de la niña. Esa noche, el banquero permaneció cerca de la niña hasta que se durmió. Solo entonces el hombre llamó primero a la policía y luego empezó a buscar al cirujano desaparecido por sus propias fuentes. Alejandro Pascal conocía a mucha gente y tenía el círculo de contactos más amplio. Pero ni siquiera su influencia fue suficiente para encontrar a Víctor. Parecía haberse desvanecido en el aire, sin aparecer por casa, ni por la noche ni por la mañana. Ni siquiera en la clínica sabían a dónde había ido. El cirujano no dejó ningún mensaje ni carta de dimisión. Simplemente, desapareció sin dejar rastro. Incapaz de dejar sola a Catita, el banquero se la llevó a su casa para cuidar de la niña hasta que llegara su padre. Dejó una nota con la dirección y el número de teléfono en el piso, pero Víctor nunca apareció, ni siquiera después de varias semanas. Durante todo ese tiempo, el banquero se había ocupado de la nueva habitante de su enorme casa. La pequeña invitada traía un agradable bullicio y una vida que hacía tiempo que no se veía en la mansión de moda. Lástima que la pequeña siguiera triste, llorando a menudo y nada contenta con los juguetes nuevos o los entretenimientos más variados, echando de menos a sus padres. Alejandro no renunció a buscar a su padre ni un solo día, pero todo fue en vano. Alejandro empezó a sospechar del mal,
creyendo cada vez menos que su búsqueda tuviera éxito. En algún momento, el señor Pascal se preguntó qué hacer si nunca encontraban a Víctor. No había manera de meter a la niña en un orfanato. El bebé doméstico no sobreviviría a tal cambio de aires. Y se encariñó con ella, pensándola como su propia nieta. Había que hacer algo con la custodia. «Catita, ¿va todo bien?», sonrió el banquero, entrando en la habitación de la niña con otro juguete en las manos. La niña lo miró con ojos tristes y solo asintió. No hablaba mucho y dormía inquieta, pero en general parecía recuperarse lentamente. «¿No has encontrado a tu padre?», habló en voz baja y esperanzada. «Lo encontraremos, lo encontraremos». La muchacha se dio la vuelta, llevándose las manos a la cara. Alejandro Pascal suspiró pesadamente, sintiendo agudamente su impotencia. Tenía que ocuparse de la chica por todos los medios. Su mirada se posó en el cepillo que había comprado especialmente para Cata. Se acercó sigilosamente a la mesilla de noche y recogió unos cuantos cabellos. Esto debería bastar para una prueba de ADN y, si eran parientes, no tardaría mucho en obtener la custodia. El dinero lo es todo en este mundo. ¿Qué le parece? El banquero habló con impaciencia. El análisis tardó más de lo que esperaba, así que Alejandro decidió ir al laboratorio en persona. La respuesta es inequívoca. «Sois parientes», asintió el técnico del laboratorio, mirando los formularios, «no directos, abuelo y nieta, pero la sangre es la misma, así que...». «Gracias». El señor Pascal agradeció emocionado al técnico de laboratorio con un firme apretón de manos. El banquero dejó un sobre lleno de dinero a cambio de los resultados y se marchó feliz a casa. La cuestión del padre de Catalina seguía sin resolverse, pero al menos se había quitado de encima el peso de la adopción. En el coche, el banquero se dio cuenta de repente de lo imposible que había sido esta coincidencia. Encontrarse así con su nieta, conocer el destino de su amada y de su hija. Al parecer, la enfermedad era hereditaria y se había cobrado la vida de ambas mujeres. Alejandro sintió que le temblaban las manos. ¿Podría ser que hubieran estado juntas todo este tiempo, tan cerca, y nunca se hubieran conocido? Maldita sea, si lo hubiera sabido de antemano. Darse cuenta de que no había conseguido salvar no solo a su amada, sino también a su hija, le había vuelto loco. Al menos Catalina estaría bajo su cuidado y, si Dios quería, Víctor sería encontrado. Pasaron un par de semanas. La vida empezó a mejorar poco a poco. Una vez que estuvo completamente a salvo, el banquero veló por ella y la cuidó de verdad. El hombre rico encontró por fin un lugar donde aplicar todos los cuidados acumulados que habían sido desatendidos por el díscolo Maximiliano. Salvo que la nieta milagrosamente adquirida seguía suspirando por su padre. Alejandro Pascal continuó su búsqueda como había prometido. Sus hombres de confianza pusieron la ciudad patas arriba, revisaron estaciones de tren, hospitales, tanatorios, todos los lugares reales y potenciales donde podría aparecer. Pero el escurridizo cirujano se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. «Si sabes algo, dímelo ahora y consideraré tu regreso», habló secamente el banquero por el auricular. «¿Tengo que comprar mi libertad?», respondió desafiante Maximiliano. «No es un trato, simplemente estoy decidiendo si eres lo suficientemente útil como para dejarte entrar en la ciudad. Aunque puedes quedarte en la aldea hasta que seas lo bastante mayor, a nadie le importará». Se oyó un resoplido airado procedente del interlocutor. Al parecer, el joven advenedizo quería contestar algo, pero ni siquiera por teléfono se arriesgó con acento agudo a ir demasiado lejos. «Bien, esto es lo que hay. Su deuda con el banco, la perdí con Castro, así que pensé en cubrirla». Al parecer el doctor no pudo reunir el dinero a tiempo, y este carcelero resolvió el problema a su estilo. «No me digas que este es el Castro en el que estoy pensando», dijo Alexander con voz amenazadoramente tranquila. «Si conoces a otros delincuentes con ese apellido, puede que no sea él», replicó Maximiliano con melancolía. «Mocoso, ¿y todo este tiempo te has callado? ¿Cómo iba yo a saber que alguien necesita un cirujano?
No me llamas para preguntarme cómo estoy, y a propósito. Pero Alejandro Pascal ni siquiera escuchó los lloriqueos de su vástago. Colgó la llamada y marcó inmediatamente un nuevo número. Solo ahora empezó a acordarse de la vieja conversación en la que Víctor había mencionado la transmisión de la deuda. Salvo que Alexander había escuchado demasiado distraído aquella tarde, y entonces la foto de su hija acaparó toda su atención. El banquero informó a la policía y a sus hombres de las nuevas circunstancias, pero Antonio Castro no era considerado un auténtico cerebro criminal por nada. Aunque el expresidiario se había retirado, no era tan fácil asustarle. Se negó a responder a cualquier pregunta de la policía, y en un encuentro personal se limitó a decir que no sabía nada de la desaparición del cirujano. ¿Por qué iba a matar a una gallina que supuestamente iba a poner huevos de oro? Si no con dinero, entonces con un piso. Si no el piso, me lo trabajaría. Siempre se necesita un buen médico. Pero secuestrar o matar, ¿qué sacaría yo así? Alejandro miró atentamente a su interlocutor, pero Antonio soportó su mirada con calma. Claro que tiene lógica, aceptó el banquero a regañadientes. Creo que nunca te he defraudado. Una vez. Y fue suficiente para toda la vida. Entrecerró los ojos y apretó involuntariamente los puños. La alusión a una antigua amistad le despertó recuerdos desagradables. El banquero no siempre había sido un hombre de negocios honesto. Érase una vez, en los años 90, él y Negro habían intentado montar un negocio juntos, solo que uno estaba del lado de los tratos honestos y el otro se encargaba de los tratos sucios, como parte de una banda criminal. Su amistad duró pocos años, ya que su visión de la vida era demasiado diferente. Sin embargo, no se cruzaban a menudo por asuntos de negocios. Al fin y al cabo, en un pueblo tan pequeño es difícil que quepan dos depredadores, sobre todo cuando intentan repartirse no solo los negocios. Alejandro incluso intentó una vez deshacerse de un viejo camarada cuando quiso asaltar una de sus fábricas. En aquel momento Negro estuvo a punto de ir a la cárcel, pero el banquero retiró su solicitud a tiempo. ¿Por qué? Por supuesto, la historia no podía prescindir de una mujer fatal. La madre de Anita, la mujer del cirujano, pidió a Alejandro que interviniera. Los dos hombres estaban enamorados de ella, así que Valeria se sintió culpable de provocar una ruptura entre los compañeros. Esto era cierto solo en parte, y entonces, la mujer cayó enferma, desapareciendo del horizonte. Ni Antonio ni Alejandro pudieron encontrarla, y ahora se culpaban mutuamente por no haber salvado la única alegría de la vida. ¿Así que esa niña, la nieta de Valeria? Murmuró el expresidiario. Sí, y Ana era su hija. ¿Cuál de las dos? Cállate. A estas alturas, el banquero se estaba arrepintiendo de haber decidido contarle toda la verdad a Antonio. Era solo cuestión de hablar, y entonces las preocupaciones que había acumulado parecían estallar. Los viejos amigos se instalaron en el salón, sirviendo aromático coñac en copas. Pero ahora se podía echar cualquier cosa, el alcohol entraba como agua, cayendo sin sabor alguno. Tenemos que encontrar un novio, ¿sabes? Catalina se marchitará sin él, dijo Alejandro en voz baja. Te dije que yo no lo secuestré. Gruñó Castro. Yo sí. Solo te pido ayuda, mis muchachos no pueden hacerlo solos. No pueden tener acceso a todo. Quizá puedas averiguar algo con tus fuentes. Ya veremos, asintió el expresidiario. Al menos enséñame a tu nieta. Quizá al menos tenga una familia cuando sea viejo, porque no he tenido ningún hijo oficial. ¿Has visto tu cara? Asustas a la niña. Hizo una mueca el banquero. Bueno, no todo el mundo puede ser tan pijo como tú. Y así siguió su vida. El banquero permitió a su antiguo amigo ver a Catalina, que poco a poco se iba acostumbrando a su nuevo abuelo. Por extraño que parezca. Realmente no había problemas con el acuerdo de custodia. Una prueba de ADN positiva, una suma considerable de dinero y las conexiones adecuadas lo resolvieron todo. Antonio había intentado discutir los derechos de parentesco de Alejandro,
pero una nueva prueba de un laboratorio independiente le convenció de que Catalina era la heredera del imperio del señor Pascal. Pero eso no afectó en absoluto al afecto que el expresidiario sentía por la niña. Una niña dulce, era simplemente imposible no quererla. Y, por supuesto, todo el mundo seguía buscando a Víctor. Los mejores detectives privados, junto con los ayudantes de Antonio de sus bajos fondos, peinaron la ciudad de arriba abajo, pero no se encontró ni rastro del desdichado cirujano. La esperanza de encontrar un rastro suyo menguaba cada día que pasaba, pero en memoria de su hija, el banquero seguía intentándolo, sin importarle los medios. Y pasó un año sin que se supiera nada de él. Y bien, jovencita, ¿cómo se llama este árbol?, preguntó la institutriz, señalando un tronco que se extendía en medio del parque. Un arce, chilló Catalina, cogiendo con alegría una hoja perfilada. Buena niña. ¿Y este? Un castaño. Muy bien, perfecto. La niña llevaba un hermoso vestido y recogía cuidadosamente herbarios, bajo la atenta mirada de su profesor. Alejandro no escatimó en la educación de su nieta, contratando para ella a los mejores especialistas. Todos los días ocupaba a la niña con juegos educativos y clases de preescolar para distraerla de sus tristes pensamientos. Con el tiempo esto ayudó. La niña empezó a sonreír cada vez más, a tener más ganas de relacionarse con la gente, aunque seguía triste por la pérdida de sus padres. Se quedó con Pascal, en cuya mansión cabía no solo otra niña, sino un colegio entero. «Ay, papá», murmuró la niña, dejando caer el ramo de hojas. «¿Cómo?». La institutriz, que llevaba a la niña de la mano, solo guiñó un ojo al ver al desaliñado vagabundo que rebuscaba entre la basura. Un hombre de pelo largo y espesa barba incipiente hurgaba en la basura en busca de botellas de cristal, totalmente ajeno a los transeúntes. «Vamos, las señoritas no necesitan todo esto». «Papá», gritó aún más fuerte, separándose de su cuidador. Finalmente, la niña soltó la mano de su maestra y corrió hacia el hombre atónito, rodeándole las piernas con los brazos. El hombre se estremeció, abrazando temeroso el saco con la preciada carga. Parecía sobresaltado por aquella atención, acostumbrado a ser rechazado por los acicalados habitantes del parque. «Suelte al niño de una vez o llamaré a la policía», siseó la institutriz, mirando furiosa al vagabundo. «No te retengo». «Lo siento. Iré yo». «Policía no». El vagabundo intentó despedirla, pero la niña lo agarró con firmeza, sin querer soltarlo. «Papá, papá», repetía Catalina, acurrucándose en su sucia chaqueta. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y cuando la institutriz intentó apartarla, lloró aún más fuerte. ¿Qué demonios era eso? La enfermera parecía desconcertada cuando la patearon. «Lo siento». «No me haga daño», respondió el vagabundo con voz confusa, aferrando tímidamente contra sí el saco de botellas. «¿Quién es usted?», preguntó la mujer, mirando con severidad al pobre hombre a través de sus gafas. «Yo. No me acuerdo», hizo una mueca el vagabundo, frotándose la cicatriz de la cabeza. «Tendrá que venir con nosotros, a menos que quiera que llame a la policía». «De acuerdo, nada de policía». La institutriz, sin dejar de seguir al vagabundo, sacó su teléfono. La historia del padre desaparecido de la niña se había convertido en una auténtica leyenda y todos los trabajadores de la casa del señor Pascal habían oído hablar de ella al menos una vez. La mujer apuntó el objetivo de la cámara a la cara del vagabundo para hacerle una foto y luego envió la imagen a su jefe. Un par de minutos después, un coche caro se detuvo al otro lado del parque. Dos chicos robustos cogieron al asustado vagabundo por los brazos y lo metieron en el asiento trasero. «Espera, es mi padre», gritó Catalina, pero el coche se alejó. «No os vayáis». La niña parecía ponerse histérica. La institutriz la levantó suavemente hasta llegar a la calzada y la metió en un segundo coche para que los esperara. «Calla, calla, no pasa nada. Ahora vamos a cambiarnos el vestido y a jugar a algo, ¿sí?». Trató de tranquilizar a la niña. «No, no quiero».
Trae a papá. Está bien. Ese hombre solo se parece a él. Catita, calmate. No, es papá. La institutriz abrazó a la niña que sollozaba, sintiendo que su corazón sangraba. La pobre niña no merecía sufrir a una edad tan temprana. Al menos el abuelo rico no había rechazado a su nieta, dándole tantos cuidados y cariño. ¿Víctor? Preguntó incrédulo el banquero, al ver al vagabundo en el umbral de su despacho. ¿Qué? ¿Me estás hablando a mí? El vagabundo habló asustado. Le habían quitado el saco de botellas en la entrada. Los dos chicos seguían sujetándole por los brazos, vigilando todos sus movimientos. El pobre hombre estaba nervioso, pues esas visitas no acababan bien para gente como él. ¿Qué pasa? Antonio irrumpió en el despacho y Alejandro también le envió la foto. Se parece mucho. Solo el peinado. Y la cicatriz antes no estaba, murmuró pensativo el banquero. Víctor, ¿dónde has ido? ¿Qué ha pasado? Preguntó Antonio, acercándose al vagabundo. ¿Por qué me llamas así? El hombre negó con la cabeza. ¿Por qué me llamas así? Tú eres Víctor. Ese es tu nombre. No lo recuerdo. ¿Pero qué demonios? Alejandro habló y miró perplejo a todos los presentes. El pobre vagabundo les miraba sin comprender. De vez en cuando arrugaba la nariz y se frotaba la cicatriz como si aún mostrara signos de dolor ocasional. ¿Qué es lo último que recuerdas? Preguntó Negro, mirándolo. El vagabundo entornó los ojos, mirando a lo lejos, mordiéndose el labio inferior. Volvió en sí, en la calle, en algún desguace. Sangre en la cabeza, sin identificación, sin dinero, con las manos atadas con cinta adhesiva. Empezó a gritar. Gracias a los tipos del lugar, no me mataron, me dejaron salir. No les dejaron desaparecer. Ellos también eran vagabundos, pero tenían alma, nos enseñaron a sobrevivir en la calle y nos ayudaron a salir de los problemas. Las cejas de Pascal se alzaban más con cada palabra, pero el antiguo preso se limitó a negar con la cabeza, frunciendo el ceño. El vagabundo continuó relatando sus aventuras, empezando a parecerse cada vez más a sí mismo. Cuando por fin desaparecieron la consternación y la incomodidad, los hombres acabaron por convencerse de que se trataba del padre de la niña, sucio, crecido, pero exactamente el cirujano que habían estado buscando durante todo el año. Y ahora vivo con una chica. Ella y yo somos pobres almas gemelas. Uno ha perdido la memoria, al otro tampoco le va muy bien. ¿Qué clase de chica? El banquero le hizo una pregunta. En su mente estaba acostumbrado a considerarse el padre de Anita, y la noticia de su sustituta le produjo un cosquilleo desagradable en el corazón. Olivia, una antigua niña del orfanato. Me acogió cuando no tenía a dónde ir. Pobre chica con una historia trágica, se había enamorado de un tipo, pero él no era precisamente trigo limpio. Siempre estaba haciendo estafas y quería construir su negocio sobre sus estafas. Se mezcló con la gente equivocada, o más bien la engañó, y convirtió a la chica en cómplice. Víctor pasó de un pie a otro. Era obvio que se sentía incómodo contando la historia de otra persona. Vamos, a lo mejor podemos ayudarla, le animó Antonio Castro. No hay nada que puedas hacer. Para salir del paso, el tipo dijo a la policía que eran cómplices. Tenía un alijo en el piso de Olivia que ella había recibido del Estado por ser huérfana. Eso es lo que encontraron como prueba. Pero ella no tenía nada que ver. El cirujano volvió a guardar silencio, mirando por la ventana. No le eran indiferentes las desgracias ajenas, y con cada palabra se volvía más sombrío, como si no pudiera comprender un acto tan atroz. Negro se hundió en un sillón, cruzando los brazos sobre el pecho. El banquero también se acercó a la mesa y se sirvió una copa de coñac. ¿Y ahora qué? Preguntó Alejandro, dando un sorbo a su bebida. ¿Y ahora? En la cárcel resultó que Olivia estaba embarazada del delincuente. Tontamente, nunca quiso darse cuenta de su mezquindad y esperaba formar una familia normal. Un niño para ser criado por sus padres. Que no tenía.
Tuvo que dar a luz allí mismo y el bebé fue a parar a un orfanato, dijo el cirujano con una mueca. Cuando Olivia salió de la cárcel, el Estado ya se había hecho cargo del piso y, por supuesto, nadie le devolvió al bebé una vagabunda sin dinero. ¿Dónde iba a criarla? La chica intentó encontrar trabajo, pero nadie quería aceptar a una niña huérfana con antecedentes penales. Así que se convirtió en una vagabunda, y entonces me conoció. De alguna manera es más fácil estar juntos, ella parece más feliz, sonríe al menos a veces. La historia de la chica era realmente trágica. Y las propias aventuras de Víctor durante el año fueron conmovedoras. Al final, los hombres se miraron y decidieron no hacerle más preguntas. El padre de Catalina había sido encontrado. El resto era cuestión de pensárselo 2 veces. El señor Pascal le sugirió que se quedara en la casa, se arreglara y descansara. El cirujano empezó a resistirse, le incomodaba dejar a Olivia durante mucho tiempo y, francamente, los ricos desconocidos asustaban con su repentina generosidad. Pero el banquero, que había decidido seguirle la corriente por el momento al hombre que había perdido la memoria, le ofreció un trabajo. Ahora le cogerás el truco y podrás llevarte a Olivia a tu casa. Te pondremos en la casa de invitados, podrás ayudarme con las tareas domésticas. ¿Por qué no contrata a trabajadores normales? Preguntó el cirujano con suspicacia. No tienes que pagar tanto y, además, los trabajadores normales siempre tienen sus propios intereses, y tú no haces trampas, sabiendo que te juegas un techo sobre su cabeza. Bueno, ¿es mejor ser un carroñero? Víctor se lo pensó. La oferta sonaba tentadora, pues pronto llegaría el invierno, una época peligrosa para los sin techo. Él y Olivia vivían ahora en una pequeña caja de contrachapado fino, que no les resguardaría ni de la más mínima helada. Bien, pero debemos poder salir de la parcela. Nada de esclavitud. De acuerdo, sonrió Antonio. Me ocuparé de ello. El banquero exhaló aliviado. Ahora solo quedaba recuperar de algún modo los recuerdos perdidos. Víctor empezó a acomodarse en el nuevo lugar, se cortó el pelo, se afeitó la barba incipiente que le sobresalía por todas partes. Llevaba una bata blanca, y no se puede distinguir del cirujano familiar. Pero el hombre había adelgazado, y ahora tenía una terrible cicatriz en la frente. Alejandro empezó a asignarle trabajos sencillos y, mientras tanto, él mismo se puso a buscar especialistas que pudieran aclarar el pasado del padre de la niña. Todavía no le permitían ver a Catalina, pensando que ahora solo conseguiría asustar a la niña y él mismo se sentiría incómodo. Por cierto, fue como si la niña sintiera que las cosas iban mejorando y se había calmado. Se volvió obediente, ya no era caprichosa. Solo tenía 6 años, pero Catita ya era inteligente más allá de su edad. Tal vez incluso sabía lo que estaba pasando, pero nadie podía decir nada al respecto con seguridad. El banquero fue a todas las clínicas, reunió a los mejores especialistas, que empezaron a elaborar un plan de tratamiento. Inmediatamente, le ofreció la oportunidad a Víctor, que se mostró reticente durante un tiempo, pero acabó aceptando por miedo a perder la buena voluntad de su mecenas. Así que ahora te voy a poner en trance hipnótico, dijo el médico, mirando a Víctor a los ojos. ¿Cree que funcionará? Se estiró dubitativo el hombre. Por supuesto, llevo años tratando este tipo de trastornos. Parece que no caigo en esos trucos. 1. Víctor sintió que los párpados se le hacían pesados contra su voluntad y la voz monótona del médico empezó a adormecerle. Alejandro estuvo allí todo el tiempo, observando el procedimiento a través del cristal desde un despacho cercano. Contrató a los mejores especialistas, que trabajaron sin descanso para recuperar su memoria, literalmente pieza a pieza, para ensamblar la antigua personalidad del cirujano. Finalmente, el duro trabajo dio sus frutos. Los médicos le aseguraron que era el mejor momento para una sesión de hipnoterapia. Dígame, ¿cómo se llama?, dijo el médico, dirigiéndose al paciente. Yo. No me acuerdo, respondió el cirujano, en estado de trance. Mira en lo más profundo de ti mismo,
Relájate. La respuesta siempre está ahí, en alguna parte. ¿Cómo te llamas? Víctor. El banquero respiró aliviado. Al parecer todos estos procedimientos no habían sido en vano. Estupendo, Víctor. Cuéntame qué te pasó hace un año. El cirujano hizo una mueca de dolor. Su mano se crispó para frotar la cicatriz, pero la flojera del sueño hipnótico relajó demasiado sus músculos. Maximiliano me recibió en la entrada. Quería disculparse. Luego me metió en el coche. Estaba muy nervioso, dijo algo sobre cubrir sus huellas antes de su exilio. No me gustó su comportamiento y quise marcharme, pero me puso una especie de paño en la cara. Volví en mí ya en el desguace, y él estaba sacando algo pesado del maletero. Luego un golpe en la cabeza y después la oscuridad. Alejandro Pascal apretó los puños, sintiendo la rabia hervir en su interior. Por fin todo encajaba. El cirujano no había desaparecido en absoluto, había sido secuestrado por el desventurado hijo del banquero para evitar que saliera a la luz su estafa de reventa de deudas. Incluso consiguió cloroformo en alguna parte, el muy tonto. La mayor tontería que Maximiliano se permitió, porque ya era demasiado tarde. La verdad sobre la estafa ya había salido a la luz. Pero el mocoso malcriado decidió cubrir sus huellas de todos modos, e incluso se atacó a sí mismo, sin intermediarios. Al menos el mocoso no calculó su fuerza, y entonces tuvo miedo de la sangre y no remató a la víctima. El golpe noqueó la memoria de Víctor, y entonces los bondadosos habitantes del desguace le ayudaron a ponerse en pie. Es una pena que tu único hijo haya resultado ser tan bruto. Tú tampoco fuiste un ángel en tu juventud, pero esta manzana ha caído lejos del árbol, dijo Antonio Castro. No es mi manzana, suspiró el banquero, es mi hijastro, lo acogí con mi mujer, creí que haría de él un hombre. Pero ya está bien. No se culpe, ser libre a menudo resulta ser. Bueno, ¿quién le dio esa permisividad? Alejandro suspiró. Bueno, le ha devuelto a su hija a su padre, la ha redimido. Si Dios quiere, los psiquiatras le ayudarán a recordarse del todo. No, la redención está muy lejos. Pero es un comienzo. Después de una exitosa sesión de hipnosis, Víctor comenzó gradualmente a recordar su vida. Al cabo de unos días, pidió ver a Catalina y se disculpó con su hija por el largo tiempo que había estado desaparecida. La niña no dijo nada y abrazó a su padre, apoyándose en su hombro. Víctor no quería venganza, solo reunirse con su familia, pero Pascal era de otra opinión. Sin embargo, el cirujano que se había encontrado no necesitaba saber toda la verdad. El banquero, sin preguntar a nadie, entregó todo el material a las autoridades pertinentes. No solo sobre el intento de asesinato, sino también sobre otras maquinaciones del joven estafador. Pronto Maximiliano fue a juicio, creyendo sinceramente que su padre le había tratado injustamente. Al cabo de un tiempo, Víctor y su hija se mudaron a su propio piso. A pesar de los ruegos de Alejandro, el cirujano no quería depender demasiado de su extraño suegro. Además, el hombre no se olvidó de Olivia e inmediatamente después de mudarse invitó a la chica a vivir con él. Parecía muy simpática, enseguida hizo buenas migas con Catalina y se convirtió en su mejor amiga. Lo más extraño seguía siendo la amistad entre Negro y el banquero. Ambos consideraban a la niña como su verdadera nieta, la cuidaban y mantenían a la joven familia. Apenas aceptada la idea de estar emparentado con Alejandro, Víctor aún no sabía cómo debía relacionarse con Antonio. El expresidiario era un poco intimidante, pero en general resultó ser un buen hombre con un destino difícil. ¿Me invitará a la boda?, preguntó una noche el señor Pascal al cirujano. ¿Cómo lo sabe?, interrogó Víctor sorprendido. Tengo ojos y oídos por toda la ciudad, sonrió el banquero. ¿Así que fue usted quien colaboró en la adopción del hijo de Olivia? Alejandro no contestó, se limitó a mirar la ventana, tras la cual caían hojas en una lluvia dorada. Gracias, dijo Víctor en voz baja, nosotros solos no habríamos podido hacerlo tan rápido.
Olivia está embarazada, ¿verdad? El banquero sonrió socarronamente. A veces me sorprende cómo se te ha escapado todo el año, suspiró el cirujano. Pídele a Antonio que sea tu padrino. Estará encantado. No tiene hijos propios, pero Catita y tu pequeño serán como un muro de piedra, puedes estar seguro. Por supuesto, eso es lo que queríamos, lo decidimos hace mucho tiempo. Él también nos ayudó. Será un buen paso hacia la reconciliación definitiva. Y ven a la boda, por supuesto. Somos una familia, sois las únicas personas que podemos invitar. No necesitamos a nadie más, sonrió Pascal. Los recién casados aún no eran conscientes de la glamurosa celebración que les tenía reservada como sorpresa. El mejor restaurante de la ciudad ya estaba a pleno rendimiento para los festejos. ¡Abuelo! Catalina chilló feliz mientras entraba corriendo en la cocina. Alejandro sonrió y la cogió en brazos. ¿Vienes hoy con nosotros o vas a trabajar otra vez?, preguntó alegremente. Ya he trabajado bastante, es hora de estar con mi familia en mi vejez. ¿Para qué tanto dinero si no tienes en quién gastarlo? No la malcríes, dijo Víctor. No te preocupes. No cometo el mismo error 2 veces, respondió Alejandro asintiendo. Al oír voces en la cocina, entró Olivia. Sonrió amablemente al ver al banquero. Aún era un poco tímida, no sabía cómo reaccionaría el hombre rico al hecho de que su hija hubiera sido sustituida por otra después de su muerte, pero el hombre hizo todo lo posible por demostrar que todo iba bien. Quería que su nieta fuera feliz, pero Catalina y la niña estaban locas la una por la otra. Qué bueno que estés aquí. Déjame prepararte un té. Gracias, hija, cuida bien al viejo, sonrió Alejandro, liberando por fin toda la tensión. Víctor suspiró feliz mirando a su familia. Después de todo lo que habían pasado, veladas como esta parecían especialmente preciosas, llenando la vida de una comodidad y calidez inexpresables. Al fin y al cabo, como se suele decir, la verdadera riqueza no consiste en tener lo que no se tiene, sino en apreciar lo que ya se tiene alrededor. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.